Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. La Convención Constitucional está que arde. Y uno se pregunta hartas cosas. Más allá de las votaciones de cada día, uno se pregunta, por ejemplo, cómo podrían afectar las votaciones en la Convención Constitucional la relación entre los partidos políticos, y pienso particularmente donde ha habido diferencias, que es entre republicanos y Chile Vamos, es decir, la centroderecha y la ultraderecha. ¿Cómo podría influir en el futuro que ciertas figuras políticas se muestren a favor o en contra de la propuesta de la nueva Constitución? Estoy pensando, por ejemplo, en Evelyn Matei, que ha dicho que ella no apoyaría, que ella está enfrentada con, por ejemplo, el senador Macaya, que ayer declaró que su partido, la UDI, está sin duda apoyando lo que proponga la Convención Constitucional. Lo que a mí me parece bastante raro porque el texto todavía no se conoce. Falta la convención mixta, etcétera, etcétera. Y además a mí, ¿sabes? Bueno, entiendo que es la lógica en la que funciona, pero esto de tener que votar en bancada le quita también la libertad de repente decir a uno de los mismos partidos, o de personas del partido, no estoy de acuerdo. O sea, bueno, que también es una opción. Convérselo con su colega docente investigador de Faro UDD, cientista político igual que usted, doña Constanza, de la Universidad del Desarrollo, magíster en gestión pública, mención dirección y control de la Universidad San Sebastián, PhD en ciencia política de la Boston University de Estados Unidos, Miguel Ángel Fernández. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro Constanza. Ay, se escucha muy bajito, ¿no? ¿Soy yo? Se escucha bajito, sí. Sí, se escucha bajito. Más cerca del micrófono, Miguel Ángel. Voy. Porque nosotros no podemos levantarte más acá. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Por ahí está mejor. Un poquito mejor, sí. Ya, pues, Constanza. Oye, no, sí. ¿Qué es lo que está pasando, Miguel Ángel, con el clima dentro de los partidos políticos? ¿Qué es lo que está pasando con esto de tener cierto que sí o sí... me dice que ¿qué pasó? Estamos... lo van a llamar al teléfono. Ya. Para que conteste el teléfono, sí. Mientras tanto seguimos por Zoom, pero te van a llamar al teléfono. Dale. Sí, no, ¿qué es lo que está pasando, cierto, con el clima político, con el ambiente político? Y efectivamente, como dices tú, Álvaro, ¿cómo esto va a afectar, cierto, a los resultados del proceso constituyente? La relación en la centroderecha y en la derecha, estas divisiones entre la opinión de Matei y su partido, la UDI, etcétera, etcétera. Miguel Ángel Fernández. Primero es que por fin, en el fondo, se prendió un poco la cosa... Ahí se escucha en peque por si acaso para que estés tranquilo, dale nomás. Ya. Por fin se empezó a escuchar, a mover un poco la cosa constitucional en Chile, ¿no es cierto? De hecho, la gran sorpresa de este proceso es que había pasado increíblemente por debajo de las cuerdas durante los últimos 6 meses. Sí. El trabajo de la comisión experta, ¿no es cierto? El inicio del Consejo Constitucional no dieron suficiente polémica como para ser tomados en cuenta por la opinión pública y haberse transformado en parte, ¿no es cierto?, de la agenda noticiosa. Termina la conmemoración de esos 50 años y se retoma justamente en un proceso donde están votando, ¿no es cierto?, ya los capítulos, los diferentes artículos del proceso con las enmiendas. Y es el proceso donde más cuesta ponerse de acuerdo. Y de hecho, probablemente durante las próximas 6 semanas vamos a mantener esta tensión constitucional mediática, ¿no es cierto?, en Chile. ¿Por qué? Porque el 7 de noviembre se tiene que votar el borrador que, en teoría, que puede ser retrasado en esa votación, se va a plebiscitar, ¿no es cierto?, en diciembre. Entonces, por una parte, uno tiene las dinámicas normales de cualquier proceso deliberativo, cualquier proceso, ¿no es cierto?, donde hay bancadas, donde hay posiciones que se contrastan. Y hay algo muy importante que ha estado ocurriendo en el sentido de por qué se han mostrado tantas diferencias entre Chile Vamos y republicanos, cuando deberían estar más o menos de acuerdo en un altísimo porcentaje de lo que debería ser una nueva Carta Magna. Y es por la tentación de constitucionalizar todo elemento de política pública. ¿Pero quién tiene esa tentación? ¿Republicano? Sí, de republicanos. Claro. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es la pregunta? Porque eso es un fenómeno que ya lo vimos una vez en la Convención Constitucional. ¿Ya? Claro. ¿Y por qué ocurre esto? Y hay una cosa institucional muy importante. El sistema político chileno actual tiene 3 tipos de quórums para reformas. Reforma constitucional, ¿no es cierto?, que es la más alta, 4/7. Reforma para leyes orgánicas constitucionales, para la gente que nos escucha entiende, son leyes especiales que están construidas para, en el fondo, sacar ciertos elementos de la Constitución y dejarlos a una ley específica en, por ejemplo, claro, temáticas como el Banco Central, como las Fuerzas Armadas, como el servicio electoral, etc. Pero igual para su reforma requieren de un quórum alto. Exactamente.
Y después uno tiene las leyes simples. Lo que ha generado el proceso constitucional en Chile, partiendo desde 2020 en adelante, es dejar dos niveles de quórums: ley simple y constitución. Okay. Y eso abre la tentación a los agentes políticos para poder empezar a meter dentro de una carta magna todo elemento que naturalmente debería ser de política pública, como por ejemplo lo vimos con las contribuciones, como lo vimos, ¿no es cierto?, con el tema del rodeo, etcétera. No tiene por qué estar en la Constitución, eso es lo que uno entiende de tus palabras, o no necesariamente, digamos. No necesariamente debería ser. Sí. O sea, pues no hay una piedra escrita. Tenemos casos como Ecuador, donde hay una constitución larguísima. Es larga. Tenemos casos como Estados Unidos, que es más corta. Claro. Pero, la pregunta es ¿por qué la bancada de republicanos, la bancada de, ¿no es cierto?, el Frente Amplio en el pasado proceso, se tientan tanto con incorporar todo? Esa es la pregunta de fondo. Oye, Miguel Ángel, acá también tenemos, ¿cierto?, en el proceso anterior, la participación del presidente Boric y del gobierno completo fue muy activa. Ellos, de hecho, estuvieron entregando el borrador constitucional, promoviéndolo, ¿cierto? Sin embargo, ahora hemos visto una postura que, evidentemente, dada la composición del Consejo Constitucional, ha sido mucho más recatada. Sin embargo, el presidente dice: estoy preocupado del éxito del proceso constituyente y no voy a ser quien trabaje por lo contrario, ¿ya? Pero tampoco se ha visto una postura muy activa de parte del gobierno. Aparte de eso, hablábamos que hay una marcha convocada en apoyo del presidente Boric, pero también se ha manifestado que es en apoyo al presidente y también como un no al nuevo proyecto constitucional. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Creo que aquí hay tres elementos clave. Primero, ¿no es cierto?, el presidente Boric está haciendo públicamente lo que se habría esperado que hiciera en el primer proceso constitucional, que en el fondo efectivamente es mostrar preocupación, dar una opinión desde jefe de Estado, jefe de gobierno, no como figura política, que fue algo que fue que el gobierno, pero eso no ocurrió en el proceso anterior. No, sin duda que no. Usaron la línea demasiado fuerte. Y esto es lo que el presidente Boric debería hacer. Cuando salga el borrador, el gobierno debería hacer una campaña informativa, debería hacer una campaña no solamente para que vayan a votar las personas, sino para que lean el texto que va a ser plebiscitado, y debería ser más o menos ahí, en la parte pública. Ahora, hay otro rol importante que no deberíamos verlo en las noticias, que es el hecho de que efectivamente si el presidente Boric quiere de alguna manera, ¿no es cierto?, una nueva constitución para el país, debería hacer todos los esfuerzos por el back office, por debajo de la mesa, haciendo llamadas, llamando gente a la moneda y haciendo una comida hasta de camaradería para poder intentar llegar a acuerdos dentro del proceso constitucional. Y probablemente esos acuerdos, como lo estábamos hablando recién, son, ¿no es cierto?, disminuir la carga de artículos que tenga el proceso constitucional para dejar a la democracia representativa, al Congreso, los elementos más importantes de política pública del país. Oye, Miguel Ángel, sí, perdón, te interrumpí, vas a continuar. Pero vas a aprovechar de dar opinión. Sí. Oye, lo que pasa es que yo me pregunto, digamos, y entre paréntesis encuentro razón con el rol de que se espera que juegue el gobierno, porque en la constancia ayer me preguntaba: ¿y tú cuál le esperas? Yo dije presidencia. Y me doy cuenta que mi postura es minoritaria, pero tú estamos menos de acuerdo, digamos, o sea, ¿cómo se llama? El gobierno no, yo creo que no debería manifestarse. Claro, lo que pasa es que la vez anterior lo hizo mal. Lo que pasa es que la vez anterior el gobierno tenía dos discursos, por lo menos dos, a lo mejor había más. Pero uno era el oficial, el que tú veías en la tele, en la franja política, en las frases de radio, pero otro eran las vocerías. En las vocerías había desbande, había claramente una intención de incentivar la votación por el apruebo. Claro. Entonces, aquí tiene que haber un solo discurso del gobierno, no uno, no dos o más, digamos. Pero yo quería preguntarte, Miguel Ángel Fernández, ¿crees tú que, porque en este minuto, digamos, siendo minoría el oficialismo, se ha mostrado unido en la Convención Constitucional? Las desuniones vienen del otro lado, de Chile Vamos y republicanos, ¿ah? Y han habido problemas severos, digamos, ¿cómo se llama? Querellas mutuas, en fin, me refiero no a querellas en el ámbito jurídico, sino que críticas mutuas, recriminaciones. Entonces, ¿cómo podría afectar este clima que hay al interior de la Convención Constitucional, particularmente en la oposición, en los próximos desafíos electorales? Y además, la última pregunta, si esto es rechazado, ¿caput Kast con su opción presidencial, como sueñan algunos?
uno nunca tiene que haber muerto un político porque 2 años es demasiado tiempo. Exactamente, eso es verdad. Entonces, por muy mal que le fuera, imaginemos el resultado que estamos mostrando en las encuestas hoy en día, 70-30, una cosa por el estilo, está mostrando en base 100. Sí. Claro, le va a pegar muy fuerte a José Antonio Cast y los republicanos, pero eso no significa que su opción presidencial esté muerta. Solo significa que hay que probablemente retraer las filas y planear, ¿no es cierto?, la elección municipal con una estrategia distinta a la que están llevando hoy en día. Ahora, en la primera parte, Álvaro, esa es la naturaleza de la política. Es mucho más fácil ser oposición, Obvio. en el fondo ser el que lleva el carro. Y eso le pasa al gobierno actual, le pasó al gobierno de Sebastián Piñera, le pasó al gobierno de Michelle Bachelet, pasa dentro de la convención también. Y aparte hay aquí 2 elementos muy clave de esto, y que también se reflejan en la posición del gobierno. Para el gobierno es muy cómodo ser presidente en un proceso donde sabe que no controla la agenda. Porque en el fondo es mucho más tentador salir a la calle o ponerse, ¿no es cierto?, como vocero de una opción cuando tú tienes un involucramiento emocional o un interés particular porque se apruebe dicho texto. Eso es lo primero. Y en el caso de lo que está ocurriendo hoy en día entre Chile Vamos y Republicanos, hay un elemento electoral, ¿no es cierto? Hay un elemento también de una visión distinta de lo que hay que hacer en el país hoy en día. Y fíjate que, aunque parece muy sutil la diferencia entre ambos algunas veces, tienen foco en seguridad, tienen foco en economía, crecimiento económico, tienen foco en orden en el fondo, y certidumbre, que es parte tradicional de la derecha chilena, sea centro-derecha o sea derecha a secas. Lo que ocurre es que están posicionándose liderazgos nuevos. Y es lógico que si Republicanos lleva el pandero de opinión pública y pone los temas, la UDI, RN y hasta cierto punto Ópoli, que está solamente representado por una persona en el Consejo, tiene, ¿no es cierto?, que tomar una posición, y esa tensión entre nos acoplamos a lo que hace Republicanos o intentamos una vía propia es parte de lo que está ocurriendo en la derecha chilena, no solamente en el Consejo, sino que además también en el resto de los niveles políticos. Pero ¿a ti te parece, Miguel Ángel, que Republicanos se está logrando poner temas? Porque yo tengo más bien la impresión de que los enuncia, pero le disparan de todos lados, y está prácticamente el 70% del tiempo defendiendo el tema que propuso, digamos. Ahora, eso no quiere decir, ojo, que no sea una buena publicidad. Sí. ¿Qué es lo que es? Si uno va y mira a Estados Unidos, un expresidente lo ponen, ¿no es cierto?, en la cárcel, se saca la foto con do interna y termina vendiendo 100.000 camisetas. En política muchas veces el mensaje del Partido Republicano, el rodeo, por ejemplo, ¿ya?, fue muy controversial. ¿A quién iba apuntado? Iba apuntado a consolidar parte de ese 30% de electores que los llevaron al Consejo Constitucional. Es una señal, de alguna manera. Entonces, instala temas en la agenda mediática, de alguna manera domina el debate público, ¿no es cierto?, porque a todos nos hace hablar acerca de esos temas, y lo que hace es tapar a la UDI, tapar a RN, tapar al Frente Amplio y al Socialismo Democrático, la DC, de alguna manera, y la conversación gira en torno a ellos. Y por muchas balas que le lleguen, la pregunta es, ¿esas balas son de sus propios posibles adherentes o son de los que siempre van a hacer oposición al Partido Republicano? Pensando que tenemos, ¿no es cierto?, una demostración de fuerza muy importante a mitad del próximo año, como van a ser las primarias municipales, donde en Concepción, por ejemplo, ya están pidiendo diferentes políticos primarias competitivas de toda la centro derecha. Sí. Y eso es la dinámica que estamos viendo en Chile. Que no se nos olvide que estamos en un periodo muy particular de nuestra historia, donde cada proceso político que ocurre está de alguna manera infectado porque hay elecciones en 3, 4, 5, 6 meses más. Oye, súper interesante conversar contigo, Miguel Ángel Fernández, docente investigador de Faro UDD, cientista político, colega aquí de doña Constanza Escobar, así que te vamos a dejar comprometido para una próxima oportunidad. Si sigue el tema constitucional, o sea, así claro que va a seguir. Tenemos harto para seguir hablando. Tenemos harto todavía. Y después vendrán otros temas, Miguel Ángel. Si esto no acaba nunca. Después vendrán elecciones, vendrán cosas así. Exactamente. Exacto. Ahora estamos metidos en esto. Gracias, Miguel Ángel. Te mandamos un abrazo de gratitud y que tengas un muy buen día. Muy buen día, Miguel Ángel. Nos vemos. Muchas gracias, Álvaro Constancia. Muy buen día a todos que nos... Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.